Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amigos. En esta ocasión vamos a realizar un video de un estudio de la Biblia. Es muy importante entender el propósito que Dios tiene para cada uno de sus hijos, para su pueblo. Obviamente Dios está invitando a través de nuestro Señor Jesucristo que todo el mundo se convierta a Dios, que todo el mundo se entregue a Jesucristo, que lo reconozcamos por nuestro único Salvador enviado del cielo, nuestro único Redentor, el único que puede pagar toda nuestra deuda de maldad, de pecados que hemos cometido en contra de nuestro Creador, en contra de cómo Él diseñó que viviéramos unos con otros, ayudándonos, bendiciéndonos, amándonos, protegiéndonos en lugar de compleitos, contiendas, maldiciones y tantas cosas que hasta en las mismas familias lamentablemente suceden por estar sin Dios. Pero bueno, Dios llama a todo mundo a través de Jesucristo para el arrepentimiento y para salvación eterna. Y entonces es importante que los que ya estamos en Cristo o los que queramos entrar a Cristo, entendamos bien el propósito de Dios en una de las doctrinas que hoy veremos, donde ¿por qué Dios demanda que su pueblo, que sus hijos, hagamos misericordia, hagamos justicia en lugar de sacrificio? ¿Por qué Dios pide que en lugar de nosotros estar caminando una montaña de rodillas, caminar una montaña descalzos, o ponernos nopales en las espaldas, o espinas, o quedarnos sin comer meses? O sea, ¿por qué Dios en lugar de sacrificio, Él prefiere que hagamos justicia y hagamos misericordia? Porque ya hay alguien que pagó toda la deuda que debíamos, porque ya hay alguien que es el único que pudo pagar por la eternidad la deuda de la humanidad, y quienes aceptemos a Él por nuestro abogado, por nuestro intercesor, por nuestro Salvador, quien se puso en lugar de nosotros siendo Él inocente y sin culpa, por nuestra culpa Él sufrió la cruz, nuestro Señor Jesucristo. Si aceptamos esas buenas noticias del Evangelio, de Dios del cielo, el Dios de la Biblia, entonces formamos ya después al nacer del Espíritu parte de la familia de Dios y gozamos de la herencia en Cristo. Pero entonces toda nuestra peregrinación en Jesucristo, estando todavía aquí en la tierra, nos dice la Biblia que ya somos peregrinos y somos extranjeros, porque ya nos vamos a apartar de todas las filosofías humanas de pensamiento sin Dios y de todas las prácticas y forma de vida, tanto institucionales, ya sean políticas, educacionales, culturales, tradicionales, que este mundo vive, inmersos en oscuridad, porque no conocen la Biblia ni conocen a Dios, y como estuvimos todos antes de conocer a Cristo. Pero ya estando en Él y conociéndole a Él y que Él nos enseña su palabra, nos pide que más que nosotros, como cuando estábamos engañados en la religión falsa y andemos haciendo sacrificios, penitencias, no hay necesidad de hacer eso, porque Él ya me hizo todo en la cruz por nosotros. Lo que tenemos que hacer es caminar con Él, nunca más apartarnos de Él cuando ya nacimos de Él, nunca apartarnos de Él, porque será difícil el camino, porque es muy angosto, es muy estrecho, y tenemos que privarnos de muchos deleites y placeres pecaminosos que hay en este mundo y que a nuestra carne le pueden ser agradables, y que antes de Cristo experimentamos o vivimos y que eran agradables, aunque tenían consecuencias morales malas y que nos causaban muchos problemas en diversas áreas en nuestra vida. Estando ahora sí conociendo esto, entendemos bien, entonces tenemos que leer la palabra y tenemos que escudriñar para entender por qué Dios demanda justicia y misericordia. Porque primero decía, ya pagaron a alguien por nosotros toda la culpa, pero ahora tenemos que caminar con Él, y para tener un fruto visible, palpable, ante todos los hombres y ante Dios mismo, y que a nosotros nos quede la seguridad de estar en la verdad, es que nosotros haremos misericordia y haremos justicias en todas las áreas que nos toque vivir aquí abajo. Pagar impuestos, nunca engañar a nadie, no burlarnos de nadie, y la lista es interminable según la moral de Dios que está establecida en la Biblia misma.
Yo quiero iniciar con este verso en el libro de Proverbios capítulo 21 versículo 3, que dice así: hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Con este texto abrimos esta enseñanza y nos dice la palabra de Dios que a Dios le agrada mucho cuando nosotros hacemos juicio. ¿Conforme qué hacemos juicio? Conforme su palabra. Lo que Dios ha puesto como estatutos, como reglas morales para las familias, para los padres de familia, las madres de familia, esposos, hijos, para toda la sociedad, para todo el mundo humano, Dios nos ha establecido en su palabra todas las reglas morales que provienen de nuestro Creador, y si lo queremos reconocer como nuestro Dios, tenemos que reconocer esos mandatos, esos estatutos, esos preceptos de vida, que son moralmente perfectos y que Dios nos los da porque podemos llegar a ellos. Lo que aprendemos ahora en Cristo es que solo podremos lograrlo estando en Jesucristo, es decir, teniendo al Espíritu Santo que nos ayude con la gracia de Dios, con la gracia de Jesucristo, a poner por obras todos estos preceptos. Primero para entenderlos, conocerlos, aceptarlos, asimilarlos, y para que con la gracia y el poder de Dios en nosotros sostengamos esta carne que se tiende más hacia el pecado, podamos tenerla sujeta por el conocimiento que nos da, pero también por la gracia y poder que su Espíritu nos da para vencer todo pecado. Y es donde vamos siendo santificados y pareciéndonos cada día más a nuestro Señor Jesucristo, como estuvo Él aquí en la tierra, como un hombre santo y puro. Ahora bien, a Dios le es más agradable que hagamos juicio conforme lo que Él establece como verdad y como preceptos morales, y que al hacerlo estaremos cumpliendo la justicia que Él demanda a la humanidad para vivir como santos, para vivir como gente que está en justicia ante los ojos de Él. Entonces, tenemos que entender esto, lo que dice en el libro de Filipenses capítulo 3 versículo 9. Y ser hallado en Él, en Jesucristo, no teniendo mi propia justicia, decía Pablo, que es por la ley, sino que es por la fe en Jesucristo, la justicia que es de Dios por la fe. Está hablando de la salvación Pablo aquí, y dice, para yo estar en salvación tengo que entender, dice Pablo, que yo tengo que ser encontrado, o todo creyente tiene que ser hallado y encontrado en Jesucristo solamente en la salvación, pero no porque tenga yo mi propia justicia, sino que es porque la propia justicia que yo pudiera lograr solo, es decir, no robar, no matar, no cometer adulterio, no fornicar, no mentir, no burlarme de nadie, o sea, infinidad de muchas cosas que no tengo que hacer. Entonces, si yo logro hacer eso y guardo los mandamientos, es una justicia que estoy haciendo conforme a la ley que establece Dios en la Biblia. Pero se ha comprobado en todos los tiempos y en la humanidad que no hay un solo ser humano, a excepción de Jesucristo, cuando se hizo hombre, que cumplió toda la ley sin fallas. Entonces, todos fallamos tarde o temprano en la ley de Dios. Entonces, lo que nos justifica delante de Dios es la fe en Jesucristo, porque Él sí cumplió toda la ley y nos la pasa a nosotros regalada. Entonces, Dios nos ve como que nosotros cumplimos toda la ley y nos acepta por hijos y nos redime. Entonces, ese tipo de acciones por fe. O sea, creemos que Dios nos va a justificar por la fe de Cristo. Y si así lo hacemos, y si así lo creemos, sentimos el milagro porque el Espíritu viene y nos libra de todas las ataduras espirituales, nos da un corazón nuevo Dios y nos empieza a dar su palabra en revelación en nuestro espíritu para ir creciendo en la justicia de Dios, para andar en los frutos de la justicia de Dios en una nueva vida a partir de que nacimos en Cristo. Y este verso lo saco para separar lo de que para Dios es más agradable la justicia que el sacrificio, porque esto implica que sí es verdad que la justicia de Cristo nos llevó a Dios, nos reconcilió con Dios, nos dio salvación Dios por la justicia de Cristo, pero a partir de que ya nací en Cristo, todos los días tengo que caminar como una persona justa. O sea, tengo que caminar en los preceptos de Dios que Dios mismo me está enseñando de su palabra y vivir por ellos a través del poder de Dios. No me va a salvar el que yo esté justo, me va a confirmar de que estoy en el justo, porque el que hizo toda la obra fue en la cruz y esa me redimió. La obra de Cristo es la que me salvó. Entonces yo por más justicia que haga
eso no me salvaría a mí si no tengo a Cristo, porque Él es el único que me da el pase al cielo. Lo que yo pueda hacer como un hombre bueno, como un hombre misericordioso, como un hombre que paga impuestos, que es fiel a su esposa, que es buen padre, buen hijo, buen ciudadano, eso no me da entrada al cielo. Lo que me mete al cielo es la justicia que se le pagó a Dios con el único hombre justo sobre la tierra en todas las edades, nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, Jesús de Nazaret. Eso es lo único que nos den. Pero a partir de que ya lo conozco, yo camino con Él todos los días, participando y haciendo en mi vida y en todas las interacciones personales que tengo con otras personas, y todos los negocios y todas las acciones y todas las decisiones y todo, hasta mis pensamientos, conforme a la justicia establecida en la palabra de Dios, para así me dé testimonio de estar yo en el justo y que estoy caminando en la justicia de Él, haciendo las obras que Él me establece por justicia en su palabra, confirmando que voy en un camino recto, caminando en el camino de Jesús. Pero obviamente yo tomando las decisiones correctas conforme obedeciendo a Dios en lo que me piden. Entonces, eso es lo que le agrada a Dios, que vivamos en la justicia de Dios, que hagamos la justicia y la misericordia de Dios, que Él nos enseña en Cristo, en lugar de vivir vidas con penitencia, sacrificios. De eso no se agrada a Dios, porque aunque nosotros nos pongamos azotes en las espaldas por el pecado, o caminemos hincados en una montaña porque se apareció no sé quién allá en la montaña y vayamos descalzos y sangrando los pies, eso no le agrada a Dios, eso es idolatría, eso es ocultismo, esos son demonios que están engañando a la gente pensando que Dios pide esas cosas. No, a Dios le gusta que el sacrificio de nosotros sea rendirnos a Él y tomar la cruz todos los días, tomar de su verdad, de su Espíritu a través de la oración, llenarnos y llenarnos del Espíritu Santo, llenarnos y llenarnos de su verdad, que el mismo Espíritu nos coloca y nos la enseña estando en Cristo, y de esa manera llenarnos del poder de Dios para cumplir toda la justicia de Dios en cada acción de nuestra manera de vivir todos los días y en cada momento. Ese es el sacrificio que Dios quiere, que me ponga a leer, que me ponga a orar, que renuncie a los placeres de este mundo. Ese sería lo que sería sacrificio para mí, abandonar la vida en el mundo para vivir en la vida, en el reino de los cielos que Dios está estableciendo en su pueblo aquí abajo. Pero no sacrificios de otro tipo, porque de eso no se agradan. Entonces, dice en Romanos 8:10, si Cristo está ya en ustedes, el cuerpo ya está muerto a causa del pecado, pero el espíritu vive a causa de la justicia. Dice, si Cristo ya está en ustedes, el pecado que mora en la carne de ustedes está muerto. O sea, ya no están mintiendo, ya no están cometiendo adulterio, ya no están fornicando, ya no están masturbándose, ya no están hablando mal del prójimo, infinidad de la lista. Ya no, porque ya quedó muerto si Cristo realmente está en nosotros, dice Pablo. Por eso ahora viven ustedes haciendo la justicia, ya no se masturban, ya no mienten, ya no tienen contiendas y pleitos, ni envidias, ni celos, ni odio, ni resentimientos con los demás, ya no están hablando mal del prójimo, ya no están mintiendo. Entonces da una lista interminable, porque entonces da testimonio que el Espíritu está vivo, porque el Espíritu Santo está morando en nosotros. Son parámetros que yo tengo que ver y que tengo que analizar y reflexionar si realmente estoy en la verdad. Porque si yo estoy en una iglesia que me dicen que con sacramentos estoy en la verdad y mi espíritu sigue muerto haciendo pecados y mi carne sigue viva haciendo pecados, entonces, ¿por qué me estoy confiando que la iglesia me dice que estoy en la verdad por tomar sacramentos? Yo debo vivir, si Cristo está en mí, en santidad, en un progreso mayor y mayor y mayor, que la gloria de Dios se esté formando en mí a través de Jesucristo y que mi vida sea una luminaria en este mundo de la verdad de Dios, una vida ejemplar que Dios pueda agradarse y que nosotros le demos gloria a Él porque Él está haciendo esa obra en nosotros y que nosotros podamos ser buenos representantes de Él viviendo en la justicia de Cristo. Dice Efesios 5:9 confirmando esto, el fruto del Espíritu Santo es bondad, justicia y verdad. Entonces, si el Espíritu Santo está conmigo, no es porque me echaron agua, no es porque me comí un pedazo de pan, es porque si estoy realmente lleno del Espíritu y tengo el Espíritu, mi vida es bondad, mi vida es misericordia, mi vida es hacer justicia, pero no la justicia de los hombres, no la de las leyes de los hombres solamente,
sino las leyes divinas, que son mucho mayores porque son morales, son en el carácter humano moral, que es más poderoso que las leyes de no nomás infringir una luz de tránsito o pagar impuestos. Es todavía mayor el carácter de uno, el poder no ser agresivo, no odiar, no mentir, no engañar, y esas cosas solo se pueden con Dios en nosotros. Y por ejemplo, Hebreos capítulo 12, verso 11 dice: es verdad que a ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después hay un fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Nos dice la Biblia: naciste en Cristo, ya Dios te justificó por la obra de Cristo en la cruz, Él es el justo, Él es el que hizo toda la justicia, pero tú empiezas a caminar en la mano de Cristo, de la vid verdadera, como pámpano, y para que des fruto, necesitas nunca despegarte de Él, estar unido en oración, en obediencia y en lectura de su palabra, y que el Espíritu te la esté colocando en tu espíritu para que crezcas en la verdad. Pero dice que las disciplinas o las pruebas por las que Dios nos va a pasar es para que nos demos cuenta en qué áreas somos débiles moralmente, en qué áreas no estamos haciendo la justicia de Dios ni la misericordia de Dios a los demás, y en qué áreas tenemos que ser perfeccionados para tenerlas presentes. Por eso nos pone pruebas, para ir creciendo y creciendo en la justicia de Dios. Y por eso dice que en las disciplinas que Dios nos impone, como estar orando ciertas horas al día, estar leyendo la Biblia ciertas horas al día, despegarnos de este mundo totalmente y radicalmente, ese tipo de disciplinas que Dios me va a dar independientemente de pruebas, que aparte disciplinas espirituales para mi crecimiento espiritual en Cristo. Entonces yo me someto a esto, voy a tener, aunque me cause tristeza, aunque renuncie a este mundo, aunque me quite de momentáneas alegrías que obviamente me alejan de Cristo, de este mundo, alegrías que son espejismos porque son un momento, y me meta mejor a la alegría eterna que es estar en Él y lleno de su Espíritu, yo tendré frutos de justicia, que es lo que a mí me dará obviamente más fe, más certeza en quién estoy y a dónde voy, y la certeza de que mi salvación está bien guardada, que estoy cuidando con temor y temblor la salvación de Jesucristo, porque hay que cuidarse así, y que las arras del Espíritu Santo están firmes en mí para que el día de las bodas del Cordero no sea yo eliminado, no sea yo desechado por Dios. Pero entonces nos queda claro que entonces tenemos un camino ascendente en Cristo para poder ser más justos y más misericordiosos, en lugar de andar buscando sacrificios para querer agradarle a Él. Lo que Él quiere es que nosotros le busquemos y que nosotros le conozcamos y que nosotros nos llenemos de Él y de su verdad para vivir en su justicia, haciendo su justicia. Dice 2 Corintios capítulo 3, verso 18, por lo tanto nosotros todos, sus hijos, mirando a la cara descubierta como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen entre muchos hermanos, bueno, en la misma imagen por el poder del Espíritu del Señor. Dice Pablo, nosotros estamos estando en oración delante de Él y mirándonos como en un espejo, vemos la obra a través de su palabra en el conocimiento de Él y a través de estar en una relación de amor, de comunión con Dios espiritual, que es en oración, separando el tiempo durante el día para tener esa comunión excelente, primordial e indispensable para que nosotros podamos ver cómo Dios empieza a transformar nuestro carácter moral y nos empezamos a parecer más y más y más a la perfección del varón perfecto que es Jesús de Nazaret, Jesucristo. Y entonces nosotros vemos esos frutos que están resultando de la obra de Dios en nosotros y nos gozamos en Dios y le agradecemos a Dios y le alabamos mejor a Dios, adoramos mejor a Dios y somos mejores testigos de Cristo aquí abajo como luminarias, como la sal de este mundo que le da sabor a la creación, que Dios se agrada. Y es por eso que en Romanos 8:29 nos dice, porque a los que antes conoció Dios, también a ellos los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito Jesucristo entre muchos hermanos. Él los escogió estando ya en Cristo para poder ser igualitos a su Hijo. Él nos está llevando a la misma imagen, como dice 2 Corintios 3:18, de gloria en gloria. Pero para eso yo tengo que estar bien sujeto a la vid verdadera para poder llevar ese fruto y aprovechar las disciplinas espirituales que veíamos ahorita, que me somete Dios en la oración, la lectura, obviamente ayunos,
para poder estar para poder estar dando frutos de justicia para la gloria de Jesucristo. Dice 1 Corintios 1:8, el cual también Jesucristo los va a confirmar hasta el fin, para que ustedes lleguen a ser irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Dice Pablo, la salvación se cuida con temor y temblor, porque la santificación Dios la hace mientras estamos vivos. Nosotros ya entramos al cielo por la obra de Cristo en la cruz, ya somos salvos, pero nosotros tenemos que dar ese fruto de salvación, es decir, nosotros tenemos que tener la certeza de que las arras del Espíritu están en nosotros, de que la justicia de Dios se está manifestando en nosotros en nuestra manera de vivir. Es decir, si yo digo que tengo a Cristo, que yo tengo al Espíritu Santo y que yo leo la Biblia y que yo me congrego en una iglesia cristiana, mi vida tiene que ser un reflejo, no solamente de eso que digo, sino que la justicia de Dios es la que yo hago todos los días. Pagar impuestos, no mentir, no maldecir, no ser contencioso, ser hospedador, piadoso, misericordioso, bondadoso, bueno, no dar mal por mal, sino bien por mal, bendecir a mis enemigos. Cuando hago toda la justicia de Dios en todas las áreas en mi vida, está haciendo testimonio para mí mismo primero y para obviamente los demás que me puedan observar mi vida, de que soy un verdadero hijo de Dios, y a mí me confirma que voy bien, para que en aquel día del Señor Jesucristo no sea yo desechado, porque nunca me esforcé a tomar mi cruz y seguirlo todos los días a Él. Preferí andar de un pie con Cristo y un pie en el mundo. Esos son los tibios, esos no llegan a la gloria de Dios, ni muestran la gloria de Dios aquí abajo, ni les sirven como testigos fieles a Dios aquí abajo. Son instrumentos incluso de tropiezo. La gente los ve cometiendo diciéndose que son cristianos y hacen cada tontería delante de la gente, que la gente se decepciona del cristianismo. Son piedra de tropiezo. Y por eso dice en Filipenses 1:9, que esto les pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más. ¿En qué abunde? En toda la ciencia de Dios, en todo el conocimiento de la palabra de Dios, para que puedan aprobar qué es lo mejor, a fin de que sean siempre sinceros, para que sean irreprensibles, para el día que Cristo venga a juzgarlos o se los lleve, para que así estén llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo solamente, para la gloria y la alabanza de nuestro Dios Padre, Jehová de los ejércitos. Pues dice, ustedes deben de abundar en amor, y abundar en amor, que solamente se puede lograr si se llenan del conocimiento y de la ciencia de Dios, de los misterios ocultos del Padre y el Hijo, de sus verdades bíblicas, que no se las dan en un seminario, sino el Espíritu se las coloca en su espíritu, para que entonces puedan ustedes dar esos frutos de justicia, esos frutos de, obviamente, de santidad, que le dan gloria y alabanza a Dios Padre, pero que solo se pueden obtener estando en Jesucristo, porque son frutos de Jesucristo en nosotros. Alguien que no esté en Cristo, por más que se esmere a ser santo, no lo podrá hacer nunca. Solo en Cristo se puede llegar a ser santo. Es la única manera, pero si nos sometemos, si crecemos en ese conocimiento, si crecemos en esa ciencia de Dios, y si la ponemos por obra y si vivimos por ella, para vivir en los caminos de justicia rectos de Dios, eso glorifica a Dios y eso nos da honra como seres humanos, porque Dios nos va a exaltar, Él nos va a respaldar y nos va a bendecir, porque estamos honrándole, cumpliendo su palabra y obedeciéndola. Y así hay muchos versos que nos hablan que necesitamos ser perfeccionados. Lo ves en Filipenses 2:15, en Colosenses 1:22, Primera de Tesalonicenses 3:13, Segunda de Pedro 3:14. Nos dicen todos estos versos que Dios nos está perfeccionando, santificando, purificando, perfeccionando, santificando y purificando para el día de Jesucristo. Que la iglesia está siendo santificada, purificada y perfeccionada para el día de Jesucristo. No te creas que cuando te mueres te van a purificar muerto. Muerto a nadie purifican. La iglesia es purificada por Dios viva. Cuando está en la tierra, los seres humanos somos purificados estando en Jesucristo. No te creas de las falsas religiones que te dicen que hay un purgatorio. Son mentiras. Por más que tengan siglos avalando esa mentira, son mentiras. Tienes que conocer a Dios. Si tú sabes que estás inmerso en pecado y no puedes dejar los pecados, de ahí estás seguro que no estás haciendo la justicia de Dios. De ahí tienes la certeza que no estás caminando en la justicia de Dios. No te confíes que los sacramentos y tu iglesia se van a salvar, ni las doctrinas de tu iglesia que te prometen purgatorios. Si no eres santo y sin mancha, nadie verá al Señor.
Por eso ese verso lo metieron para meter un purgatorio, porque no pueden llegar a la santidad con sacramentos. Tú tienes que ser santos, y si no lo estás logrando es porque no estás en Jesucristo, o porque sí estás en Jesucristo, pero eres rebelde al llamado, eres rebelde al amor de Dios, no te interesa la santidad de Dios, te interesa la inmundicia de este mundo. La inmundicia de la carne te interesa, y no la santidad del Espíritu Santo, no la gloria de Jesucristo en tu vida. Y ese si lo conoces. Y si no lo conoces, por más que te esfuerzas, nunca vas a poder vencer, porque no estás en Cristo, porque los sacramentos no te van a hacer santo. Uno de los pecados más grandes que Dios abomina es la idolatría. Es que se postren delante de una estatua de Jesucristo. Es que se postren delante de una estatua de Jehová de los ejércitos. Lo que el hombre se imagine que es Jesucristo, o la persona de Jesucristo, lo que el hombre se imagine que es Jehová, que hagan con sus manos de madera, de piedra, de bronce, de metal, de lo que sea, hagan una estatua y digan, aquí está Dios Padre, aquí está Jesucristo, y se postren y se persinen y le lloren. Eso es abominación delante de Dios. Pero para que tú sepas que eso es abominación y no lo oigas de un hombre, tienes que primero conocerle a Él en el Espíritu, rendirte ante Él, porque ese pecado, aunque haya mucha gente en la religión muy bondadosa y muy buena que parecieran ser de la verdad, el puro hecho de estar buscando imágenes para honrar a Dios, poner veladoras en imágenes para honrar a Dios, echarle incienso a imágenes en el altar para honrar a Dios, no es Dios quien recibe honra así, porque está escrito, y no es Dios.